Por lo tanto, el único medio, la única forma de contener esta ofensiva del capital a través de sus gobiernos es mediante la movilización de los trabajadores y mediante su organización. Que nadie piense que mediante unas elecciones va a cambiar absolutamente. Eso no va a ocurrir. Y que nadie piense que va a venir alguien de por ahí, de fuera, que les va a solucionar sus problemas. Tienen que ser los propios trabajadores de forma colectiva los que se organicen y los que actúen. Y la única manera de que ellos puedan ceder no es convenciéndolo, como dicen ciertos ingenuos. No, a los capitalistas no se les convence, a los capitalistas se les vence. Y la única forma de vencerlos, de hacerlos retroceder, es provocándoles pérdidas económicas de tal manera que ellos consideren de que el retroceso en la legislación y en la restitución de los derechos sociales les resulta más rentable que sostener una movilización de huelgas, etcétera, por parte de los trabajadores. Y punto. Y esa es la única salida, que nadie se engañe. Y que nadie se engañe, esta crisis no va a acabar ni en un año ni en 2 años. Esta es una crisis profunda, una crisis que se agravará. Y esas medidas han venido para quedarse. Esas medidas han venido para quedarse. Ha habido una huelga general. Una huelga general que los sindicatos mayoritarios del sistema han convocado. Bien, seamos realistas. Es decir, actualmente, en la realidad actual, los únicos con capacidad para convocar una huelga son esos pseudo sindicatos. Esa es una realidad. Pero ellos no la han convocado porque hayan querido. Ellos se han visto obligados a convocar esa huelga porque les hemos presionado. Nosotros desde fuera, y otros, sus militantes, o buena parte de sus militantes de base, desde dentro. Y ese es uno de los objetivos de esta movilización. Presionarles, denunciar la situación. Para que las movilizaciones continúen. La huelga general. Hay distintas opiniones sobre la valoración de la huelga general. Pero hay un hecho cierto. Un trabajador adquiere más conciencia un día de huelga general que con 1.200.000. Y han ido, el 70% de los trabajadores de este país han ido a la huelga. Especialmente los trabajadores, la clase obrera industrial. La más consciente. Donde los índices de participación han llegado a cerca del 100%. Pero la huelga general esta ha sido positivo por otras cosas. Porque ha habido sectores importantes de las bases, de comisiones obreras concretamente, que se han comprometido con esta huelga y han participado en forma activa en los piquetes y han colaborado con los sindicatos de clase. Y eso sí es un hecho muy positivo, porque esta gente, después de eso, van a seguir presionando. Con esta gente es posible establecer fórmulas de unidad de acción y de coordinación. Por eso, entre otras cosas, ha sido muy importante la huelga general. Pero no es suficiente, evidentemente, para conseguir los objetivos que pretendemos. Pero mediante las movilizaciones, ¿cómo se puede concienciar a los trabajadores para que esas huelgas, para que esas acciones se intensifiquen? Yo tengo aquí una tabla comparativa de Francia y España. En Francia, bueno, en primer lugar los sindicatos, aunque pertenecen a la CES también, pero no han degenerado tanto como en España por distintos motivos, entre otros determinados también por la financiación, etcétera. Y sobre todo, los trabajadores franceses tienen una cultura y una tradición de lucha muy distinta a los de este país. Y aquí está el cuadro. Es decir, salario mínimo en Francia, 1.254 euros. En España, 540,90. Tasa de paro, Francia un 10%, en España un 20,5%. El coste de la vida es prácticamente el mismo, varía unos 15 puntos con relación uno a otro, prácticamente el mismo.
insignificante. Edad de jubilación hasta ahora 60 años en Francia, 65 aquí. El gobierno allí pretende subirlos a 62 años, aquí a 67. 62 años que serán reversibles con absoluta seguridad. Con absoluta seguridad. Y por último, huelgas generales en Francia en el 2010, 9. En España, 1. Y no muy bien hecho. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta para quien quiera entender. Y no otra. Y no otra. Y no. Pero el problema en este país es que los trabajadores no tienen un instrumento. No tienen un instrumento de defensa. No lo tienen. No lo tienen. Por un lado están los sindicatos del sistema completamente asimilados por este, financiados, etcétera, desnaturalizados como tales sindicatos, pero por otro lado, en cuanto a estos que se llaman del sindicalismo alternativo y donde proliferan determinadas posiciones nacionalistas, corporativistas, etcétera, que realmente provocan el efecto de división en los trabajadores, tampoco es. Los que representamos o reivindicamos la recuperación del sindicalismo de clase, hoy por hoy no tenemos la fuerza suficiente como para representar una alternativa. Esa es la realidad. Y de ahí hay que partir, del análisis de la realidad. Los trabajadores necesitan un instrumento. Los trabajadores de este país necesitan un instrumento de defensa y de lucha. Y partiendo de esa realidad, que es la que es, no podemos inventarnos otra, porque esta no nos gusta. Partiendo de esa realidad, tenemos que construir ese instrumento y además a la mayor brevedad posible. No tenemos ni 20 años, ni 10 años para discutir y para elaborar y que de ahí salga, digamos, lo que es la recuperación del sindicalismo. Tenemos que construir ese instrumento cuanto antes. En este sentido, la coordinadora sindical de clase hará una convocatoria amplia y abierta, posiblemente para enero, donde puedan participar todos aquellos cuadros sindicalistas, militantes de sindicatos y trabajadores que no estén encuadrados en ningún sindicato, y que de ahí salga algún tipo de frente, algún tipo de estructura de coordinación y de unidad. No sabemos la forma exacta que adoptará, pero eso estamos en la obligación de construirlo, y de forma inmediata, porque esta ofensiva no va a parar aquí. Esta ofensiva no va a parar aquí. No va a parar aquí. Y esta es la propuesta que nosotros, desde la coordinadora sindical de clase, desde la central sindical unitaria en Extremadura, os hacemos.